¿Sabías que hay secretos tan bien escondidos que incluso los fieles más devotos podrían estar caminando directo hacia el engaño sin darse cuenta? La Biblia nos advierte claramente: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Este versículo no es solo una advertencia general, es una guía urgente para estos tiempos, donde incluso figuras de autoridad espiritual pueden encubrir verdades que cambian el destino de las almas. Hoy profundizaremos en una de las figuras más influyentes del mundo religioso, el Papa. Revelaremos verdades bíblicas que podrían hacer tambalear tus creencias más arraigadas. Te mostraremos cómo distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es una distorsión cuidadosamente presentada. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de esta confusión espiritual? Desde los tiempos más antiguos, el pueblo de Dios ha estado expuesto a líderes que, en lugar de guiar hacia la verdad, introducen doctrinas que distorsionan el mensaje original del Evangelio. Esto no es nuevo. Jesús lo advirtió con claridad: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Esta advertencia no era una figura retórica ni una metáfora suave. Era una alarma espiritual que debía resonar en los corazones de los creyentes de todas las épocas. La imagen del lobo disfrazado de oveja no solo representa el engaño, sino que revela que estos líderes se infiltran con apariencia de santidad, con lenguaje piadoso y gestos de devoción, pero con intenciones ocultas que destruyen lentamente la fe genuina. Uno de los peligros más sutiles y devastadores que enfrenta el creyente no viene de fuera, sino de dentro del mismo escenario espiritual. Aquellos que hablan en nombre de Dios, pero cuyas obras contradicen el corazón del Evangelio, son los que más daño causan. En 2 Pedro 2:1, la Escritura lo deja aún más claro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El lenguaje aquí es fuerte, deliberado. Pedro no dice que estos maestros vendrán de lejos con señales evidentes de apostasía. Al contrario, se infiltran, se introducen encubiertamente, ganan el respeto y el oído del pueblo, y desde esa plataforma de confianza siembran enseñanzas contrarias a la verdad de Cristo. Cuando miramos la historia de Israel, vemos un patrón repetido de líderes religiosos que, en lugar de acercar al pueblo a Dios, lo alejaban. En Jeremías 23:1-2, Dios pronuncia juicio contra los pastores que dispersan su rebaño. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, el Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Yo me ocuparé de ustedes por la maldad de sus obras. El Señor no ignora este tipo de liderazgo corrupto. Él lo confronta directamente, no con pasividad, sino con juicio y promesa de restauración para su pueblo. En cada época, Dios ha advertido sobre la presencia de falsos pastores, pero también ha prometido que levantará verdaderos siervos que hablen conforme a su corazón. En nuestros días, el escenario espiritual se ha vuelto aún más complejo. La figura del líder religioso ya no es solo local, sino global. Las plataformas han crecido, los títulos se han multiplicado y el acceso a millones de almas es más fácil que nunca. En este contexto, es vital preguntarnos: ¿quién está hablando verdaderamente de parte de Dios? ¿Quién está guiando al pueblo con fidelidad a las Escrituras? ¿Y quién está usando su posición para establecer su propia autoridad, incluso por encima de la palabra de Dios? El apóstol Pablo
lo anticipó con angustia cuando dijo: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. La advertencia de Pablo no era para el mundo pagano, sino para la iglesia misma. El peligro vendría de dentro. La corrupción doctrinal comenzaría en aquellos que alguna vez parecían estar en la verdad. En la historia del cristianismo se han levantado muchas figuras religiosas, algunas auténticas, otras no tanto. Pero hay una figura que ha acumulado un poder sin precedentes, un respeto casi universal y una autoridad espiritual que a menudo no se cuestiona: el Papa. Esta figura, venerada por millones, es vista por muchos como el representante supremo de Cristo en la tierra. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Una pregunta que ningún creyente comprometido con la verdad puede ignorar. ¿Es esta figura realmente bíblica? ¿Responde su existencia, su autoridad y sus declaraciones al modelo que Jesús dejó en su palabra? Jesús nunca instituyó un gobierno espiritual centralizado en una figura humana. Al contrario, cuando sus discípulos comenzaron a discutir sobre quién sería el mayor, Él los confrontó de inmediato. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, 25, 26. Jesús destruyó de raíz toda jerarquía piramidal. Su reino no opera como los reinos del mundo. No hay tronos visibles, ni coronas terrenales, ni títulos supremos que coloquen a un hombre por encima de los demás creyentes. Sin embargo, la figura del Papa parece encarnar exactamente lo contrario: un título de supremacía, un trono visible, una investidura que ha evolucionado en pompa y poder. Este no es un ataque a personas, sino un llamado a examinar las estructuras a la luz de la verdad bíblica. En 2 Corintios 11, 13, 15, Pablo advierte sobre una transformación peligrosa, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El disfraz no es siempre fácil de detectar. De hecho, lo más peligroso del disfraz espiritual es su cercanía a la verdad. Las palabras son correctas, el lenguaje es bíblico, las apariencias son piadosas, pero el fruto es de división, de control, de desviación del evangelio puro. La Escritura nunca establece una figura que sea llamada el Santo Padre, aparte de Dios mismo. Jesús, en Mateo 23, 9, dice sin ambigüedades: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Sin embargo, millones llaman Santo Padre a un hombre. Este detalle no es menor. Es una transgresión directa de las palabras del Señor. Y cuando una estructura religiosa se levanta sobre desobediencia sutil pero persistente, está preparando el camino para un engaño mayor. En cada generación, Dios ha levantado voces que confrontan el error y llaman a la fidelidad a la palabra. Juan el Bautista fue una de esas voces. Desde el desierto, confrontó a los líderes religiosos de su tiempo diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. No fue suave, no fue diplomático, fue claro, directo y profundamente bíblico. Hoy se necesita esa misma claridad, no para sembrar división, sino para preservar la pureza del evangelio. La iglesia no necesita más reverencias humanas, necesita un regreso profundo a la verdad revelada por Dios en su palabra. Muchos creen que señalar estos errores es ser divisivo o extremista, pero la verdad no divide por maldad, divide por necesidad.
Jesús mismo declaró: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Esta espada es la palabra. Corta entre lo verdadero y lo falso. Distingue entre lo que es del cielo y lo que es de los hombres. Es con esa espada que debemos examinar toda estructura religiosa, todo liderazgo, todo mensaje, por más popular o venerado que sea. La historia de la iglesia está marcada por momentos donde las masas siguieron a líderes carismáticos que terminaron desviándolos de la verdad. El pueblo de Israel clamó por un rey, rechazando así el gobierno directo de Dios. En 1 Samuel 8:7, Dios le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En ese deseo de una figura humana visible, de un trono físico, de un liderazgo tangible, está la raíz de muchos de nuestros desvíos actuales. Dios siempre ha querido una relación directa con su pueblo, pero el hombre ha insistido en intermediarios, en estructuras, en títulos, en jerarquías. Hoy no es diferente. En vez de acudir a Cristo como nuestro único sumo sacerdote, muchos acuden a hombres. En lugar de escudriñar las Escrituras, se limitan a repetir lo que una figura religiosa dice. El llamado en este tiempo no es a seguir sistemas, sino a seguir al Cordero. En Apocalipsis 14:4 se describe a los verdaderos seguidores de Jesús como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta es la verdadera iglesia, no la que obedece ciegamente, sino la que camina en discernimiento, guiada por el Espíritu Santo y enraizada en la palabra eterna. Dios está despertando corazones, está abriendo los ojos de muchos que han estado dormidos en sistemas religiosos que no alimentan, que no transforman, que no llevan a la cruz. Está llamando a una generación que no tema decir la verdad, que no se intimide por la autoridad humana y que no venda su fidelidad por tradición, como Elías en tiempos de Acab, como Jeremías frente a los sacerdotes corruptos, como Esteban ante el Sanedrín. El Señor está levantando mensajeros que no se doblegarán ante ningún poder terrenal, sino que hablarán conforme a su voz. Este es el inicio. Lo que viene es profundo. Lo que revelaremos en las siguientes partes no solo sacudirá estructuras, sino que expondrá lo que ha estado oculto a plena vista. Porque cuando la luz de la palabra brilla, ninguna sombra permanece. Prepárate para ver, prepárate para escuchar, porque lo que está en juego no es solo una doctrina, es la verdad misma de quien reina verdaderamente en tu corazón. Desde las páginas más profundas de la Escritura emergen advertencias que, aunque antiguas, siguen resonando con una fuerza inquebrantable en los días actuales. Las profecías contenidas en el libro de Daniel y el Apocalipsis no son fragmentos poéticos ni historias simbólicas aisladas. Son revelaciones que trazan el conflicto entre el reino de Dios y los sistemas humanos que buscan ocupar su lugar. En ese escenario profético, la figura del Papa emerge no como un simple líder religioso, sino como una manifestación visible de una estructura con implicaciones espirituales profundas, algunas de las cuales han sido cuidadosamente veladas bajo la apariencia de santidad y autoridad divina. El libro de Daniel, escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, contiene visiones que anticipan el surgimiento de imperios, reyes y poderes que intentarían desafiar directamente la soberanía de Dios. En Daniel 7:8 el profeta describe una visión impactante. Mientras contemplaba los cuernos, vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Este cuerno pequeño no era simplemente otro reino político. Hablaba con arrogancia, desafiando lo alto, con un rostro humano, pero palabras que pretendían sustituir la verdad divina. Más adelante, en el versículo 25, se añade un detalle crucial: hablará palabras contra el Altísimo,
A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Estas características definen a un poder que se disfraza de espiritualidad mientras ejecuta acciones que van directamente en contra del mandato de Dios. Hablar contra el Altísimo implica usurpar su autoridad. Atacar a los santos significa perseguir al verdadero pueblo de Dios. Cambiar los tiempos y la ley revela un intento directo de modificar el orden establecido por el Creador. No se trata de un enemigo declarado de la fe, sino de una entidad que opera desde el interior del escenario religioso, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia del Evangelio. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, complementa y profundiza esta visión. En Apocalipsis 13, se nos muestra la aparición de una bestia que recibe poder, trono y autoridad del dragón. En el versículo 5 se nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esta figura, al igual que el cuerno pequeño, posee un lenguaje arrogante y blasfemo. No es una coincidencia. Ambos símbolos señalan el mismo poder que se levanta contra Dios, no desde la persecución abierta, sino desde el interior del sistema que dice representarlo. En el versículo 7 se añade: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta autoridad mundial no es una casualidad histórica. Es parte del cumplimiento de una profecía que anticipa un poder que se presenta como universal, que habla en nombre de Dios, pero que actúa en abierta contradicción con Él. La figura del Papa, tal como se ha desarrollado a lo largo de los siglos, cumple con exactitud los elementos descritos por Daniel y Juan. No se trata de una interpretación forzada, sino de un paralelismo que no puede ser ignorado. La arrogancia del cuerno pequeño se refleja en las declaraciones de la supremacía papal, afirmando ser la máxima autoridad sobre la tierra, por encima de reyes y gobiernos, y aún por encima de las Escrituras. La guerra contra los santos se evidencia en los siglos de persecución contra quienes se oponían a la estructura doctrinal de Roma. La pretensión de cambiar la ley de Dios se hace clara en la alteración del día de reposo, trasladando la santidad del sábado, establecido desde la creación, al domingo, sin mandato bíblico alguno. La autoridad que reclama el Papa se presenta como infalible. El dogma de la infalibilidad papal, proclamado oficialmente en 1870 durante el Concilio Vaticano I, establece que cuando el Papa habla ex cátedra en materia de fe o moral, lo hace sin error. Esta declaración contradice abiertamente la enseñanza bíblica, que afirma que solo la palabra de Dios es perfecta y suficiente. En 2 Timoteo 3, 16, 17 leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No hay ninguna indicación en la Biblia de que algún ser humano, por muy piadoso que parezca, haya recibido autoridad para hablar por encima de lo que ya ha sido revelado. En Apocalipsis 17, la visión de la mujer sentada sobre la bestia añade una dimensión aún más clara a esta interpretación. Esta mujer, descrita como una gran ramera, está vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y sostiene en su mano una copa de oro llena de abominaciones. Su nombre, escrito en su frente, es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 5. No se trata aquí de una mujer literal, sino de un sistema religioso que ha abandonado la fidelidad a Dios y se ha unido a los poderes del mundo. Su alianza con los reyes de la tierra, su riqueza ostentosa, su influencia global y su corrupción espiritual apuntan claramente a una estructura religiosa de alcance mundial, asentada en tradiciones humanas y no en la palabra de Dios. La conexión entre esta mujer y la institución papal no es una mera coincidencia. La vestimenta púrpura y escarlata
los ornamentos de oro y joyas, el uso de una copa sagrada durante sus rituales y la proclamación de ser la Madre Iglesia encajan con exactitud en la descripción profética. La mujer no representa a un grupo cualquiera, representa a una institución que dice ser la esposa de Cristo, pero que en realidad ha fornicado con los poderes del mundo, comerciando con su autoridad espiritual a cambio de poder político y control global. La adoración a ídolos, la mediación de los santos, la veneración a María como corredentora y otras doctrinas añadidas sin respaldo bíblico forman parte del vino de su fornicación. Este vino ha embriagado a muchas naciones, llevándolas a aceptar enseñanzas contrarias a la Escritura como si fueran verdad divina. En Apocalipsis 18:4, la voz del cielo clama con urgencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta no es una llamada opcional, ni un consejo suave. Es un mandato divino para separarse de toda estructura que no honra plenamente a Cristo ni su palabra. La profecía de Daniel 8:11-12 ofrece otra perspectiva reveladora. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este poder no solo ataca a los creyentes, sino que se opone directamente a Cristo mismo, el príncipe de los ejércitos. Quitar el continuo sacrificio es una referencia directa a la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. Cuando se instituye un sistema terrenal de mediación sacerdotal, cuando se presenta al Papa como el vicario de Cristo en la tierra, se está despojando a Jesús de su lugar exclusivo como único mediador. 1 Timoteo 2:5 lo establece con claridad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay espacio en la doctrina apostólica para una figura que se interponga en la relación entre el creyente y Dios. La figura papal, como se ha manifestado históricamente y como opera en la actualidad, cumple con los elementos clave de las profecías. Habla como si fuera Dios, se sienta en un trono, recibe adoración y títulos reservados solo para el Creador, y establece leyes religiosas que no provienen del cielo. Su autoridad no ha sido dada por Cristo, sino construida a través de siglos de influencia política, manipulación teológica y expansión imperial. La Biblia no guarda silencio sobre este poder, lo expone con precisión, no lo denuncia por odio, sino por amor a la verdad, porque solo al identificar el engaño es posible escapar de él. El llamado no es a odiar, sino a discernir. No es a atacar personas, sino a separar lo santo de lo profano. En tiempos donde la unidad religiosa se presenta como la solución al caos mundial, la palabra nos recuerda que no puede haber unidad sin verdad. No toda unión es de Dios, no toda paz es divina. Cuando la fe se mezcla con error, el resultado es confusión, no redención. Por eso el Señor clama: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se trata de sospecha, sino de claridad. No se trata de teoría, sino de revelación. El Espíritu Santo no dejó a la iglesia sin dirección, dejó señales claras, textos proféticos, advertencias rotundas. Todo aquel que estudia la Escritura con sinceridad, sin filtros institucionales, verá que el retrato del cuerno pequeño, de la bestia y de la mujer ramera apunta a un sistema religioso que se ha exaltado por encima de Dios. La verdad no teme ser examinada. Solo el error necesita ocultarse en tradiciones y dogmas. La luz de la palabra expone, libera y guía hacia la verdad que transforma. El juicio ya ha comenzado. El tiempo de la ignorancia ha pasado. Dios llama a los suyos a abrir los ojos y volver a la pureza del Evangelio. No hay neutralidad en el conflicto espiritual. O se exalta a Cristo como el único Señor,
o se permite que sistemas humanos usurpen su lugar. Y cuando esto ocurre, no es simplemente una herejía más, sino una manifestación del mismo Espíritu que desde el principio ha querido sentarse en el trono de Dios. Ese Espíritu opera aún hoy, y su rostro más visible está envuelto en ropajes sagrados. Pero los que tienen ojos para ver verán. El conflicto que se ha extendido desde los primeros días de la Iglesia hasta nuestros tiempos no es simplemente una lucha de interpretaciones ni una diferencia de costumbres. Es una batalla decisiva entre la autoridad suprema de la palabra de Dios y las tradiciones que los hombres han elevado por encima de ella. En cada generación, este choque se presenta bajo distintos rostros, pero su esencia permanece intacta. Cuando la tradición humana busca ocupar el lugar que solo le corresponde a la Escritura, el resultado no es una fe más rica, sino una religión más vacía. En este contexto, la figura papal y el sistema que la sustenta representan uno de los ejemplos más claros de cómo una estructura religiosa puede distorsionar la verdad cuando se aparta del fundamento escrito. Jesús confrontó este mismo problema en los días de su ministerio terrenal. En Marcos 7:9 declaró sin ambigüedades: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No se trata de una simple preferencia cultural. Es una denuncia frontal contra aquellos que sustituyen la voluntad revelada de Dios por normas y rituales diseñados por autoridades humanas. En aquel tiempo eran los fariseos. Hoy, esta advertencia sigue vigente en cada instancia donde la tradición eclesiástica anula lo que está claramente escrito. A lo largo de los siglos, el catolicismo romano ha ido acumulando un cuerpo de doctrinas y prácticas que no solo no se encuentran en la Escritura, sino que muchas veces la contradicen abiertamente. La elevación de María al título de corredentora, la intercesión de los santos, el uso de imágenes como objetos de veneración, la repetición mecánica de oraciones prescritas, el concepto del purgatorio, las indulgencias y la autoridad del Papa como supremo legislador doctrinal son construcciones teológicas que no brotan de la Biblia, sino del magisterio humano. Cuando se examina el catecismo romano a la luz de las Escrituras, emerge una verdad ineludible. Se ha reemplazado el fundamento apostólico por una serie de añadiduras progresivas. Esta acumulación doctrinal no ha sido neutral. Ha desplazado a Cristo de su lugar central, ha oscurecido el mensaje del Evangelio y ha desviado al creyente de la fe sencilla en la palabra. La justificación, que según Romanos 3:28 es por fe, sin las obras de la ley, ha sido alterada para incluir méritos, sacramentos y penitencias humanas. La salvación, que según Efesios 2:8-9 es por gracia, no por obras, se ha convertido en un sistema de esfuerzo, mediación sacerdotal y cumplimiento ritual. Esta transformación doctrinal ha tenido una consecuencia devastadora. Ha convertido la relación con Dios en un sistema burocrático, donde el creyente ya no se acerca directamente al trono de la gracia, sino que debe transitar por un entramado institucional controlado por hombres. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no por méritos propios, sino por la obra consumada de Cristo. Pero cuando se introduce la figura del sacerdote como mediador, cuando se sustituye el sacrificio único de Cristo por la repetición diaria de la misa, cuando se presentan reliquias, procesiones y objetos benditos como fuentes de gracia, se ha perdido el enfoque original del Evangelio. En este contexto, la autoridad de la Escritura ha sido deliberadamente eclipsada. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, respondió a la Reforma protestante con una afirmación tajante: las tradiciones de la Iglesia tienen igual autoridad que las Escrituras. Esta declaración no es menor, es el núcleo del conflicto espiritual que aún persiste, porque si una enseñanza no proviene de la palabra de Dios, entonces su origen es humano.
Y si es humana, no puede ser norma de fe ni guía de vida. Isaías 8:20 establece el principio eterno, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El poder de la tradición no radica en su verdad, sino en su antigüedad percibida. Se reviste de solemnidad, se presenta como fe de los padres, se enmarca en siglos de práctica litúrgica y por ello muchos le otorgan una autoridad que jamás le fue concedida por Dios. Pero la antigüedad de una creencia no la convierte en verdad. Solo la palabra, viva y eficaz, tiene la prerrogativa de definir la fe. En Salmo 119, 160 se afirma: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No hay tradición que pueda añadir o quitar a lo que Dios ha establecido como su verdad revelada. Uno de los actos más emblemáticos de esta sustitución se encuentra en el cambio del día de reposo. El mandamiento de Éxodo 28:10 es claro: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hay un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que autorice el cambio del sábado al domingo como día santo. Sin embargo, la tradición católica no solo lo reconoce, sino que se gloría de ello. El catecismo enseña que la Iglesia tiene autoridad para modificar los mandamientos divinos, y este acto es presentado como prueba de su supremacía sobre la Biblia. En otras palabras, se ha declarado con orgullo que la tradición puede reescribir lo que Dios ha escrito con su propio dedo. Este atrevimiento doctrinal no es una cuestión de interpretación, es una usurpación de la autoridad divina. En Deuteronomio 4:2, Dios advierte: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Esta advertencia es ignorada cuando la tradición se coloca como filtro para entender la Escritura, en lugar de permitir que la Escritura juzgue toda tradición. En el Apocalipsis, la iglesia fiel es descrita como aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Esta distinción es crucial. No se trata de una iglesia que sigue las tradiciones humanas, sino de una comunidad que permanece firme en la palabra, aunque el mundo entero se incline ante un sistema religioso poderoso. La fidelidad a los mandamientos no es legalismo, sino obediencia por amor, guiada por el Espíritu y anclada en la verdad eterna. La tradición humana tiende a crear estructuras de poder. Donde hay una doctrina impuesta sin base bíblica, inevitablemente se forma una jerarquía que la defiende, la institucionaliza y la perpetúa. El sistema papal se sostiene sobre esta estructura. La figura del Papa como vicario de Cristo no tiene ningún sustento bíblico. Cristo no delegó su lugar a ningún hombre. En Mateo 28:20 dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no necesita representantes humanos con autoridad suprema. Su presencia es real, directa y permanente. El peligro de confiar en la tradición radica en que sustituye la dependencia del Espíritu Santo por la dependencia de una autoridad eclesiástica. Cuando las personas ya no estudian las Escrituras por sí mismas, cuando se les enseña que no pueden entenderlas sin la interpretación oficial de la Iglesia, se ha cerrado la puerta al Espíritu de verdad que guía a toda verdad. Juan 16:13. La verdad no necesita custodios humanos que la adapten a los tiempos. Necesita corazones humildes que se sometan a ella. El llamado profético en estos últimos días es a restaurar la centralidad de la palabra. No basta con reformar ciertas costumbres. Es necesario derribar los altares de la tradición cuando se interponen entre Dios y su pueblo. El clamor de Dios en Jeremías 6:16 sigue vigente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Las sendas antiguas
no son las tradiciones humanas acumuladas por siglos, son las pisadas eternas del Cordero, trazadas en la Escritura. Cuando la tradición se convierte en autoridad, el corazón del Evangelio se corrompe. No hay espacio para dos señores. O reina la palabra de Dios, o reina el magisterio humano. El verdadero creyente debe decidir a quién obedecer. En Hechos 5:29, los apóstoles respondieron sin vacilar: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta decisión no es fácil, especialmente cuando las tradiciones están profundamente arraigadas y revestidas de solemnidad. Pero la verdad no se mide por el consenso, sino por la fidelidad a lo que ha sido revelado. La restauración de la fe bíblica no es una opción entre muchas. Es una urgencia espiritual. La confusión actual, donde millones no saben distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que ha sido impuesto por instituciones humanas, es el fruto amargo de siglos de desviación. Por eso el Espíritu está llamando con insistencia a volver a la palabra, a escudriñarla, a amarla, a obedecerla sin añadir ni quitar. El sistema papal, al colocar sus tradiciones por encima de la Escritura, no ha elevado la fe. La ha contaminado con enseñanzas que desvían, con rituales que oscurecen y con una estructura de autoridad que suplanta el señorío exclusivo de Cristo. Este no es un juicio humano, es una confrontación divina, revelada con claridad en las páginas del texto sagrado. El engaño más eficaz no es el que se opone abiertamente a la verdad, sino el que se disfraza de ella. Y cuando una tradición, por antigua o hermosa que parezca, contradice lo que Dios ha dicho, debe ser abandonada sin reservas. La palabra de Dios permanece para siempre. No se doblega ante concilios ni se adapta a dogmas. Sigue siendo la única roca segura en medio del mar de confusión. Y en los días que vienen, solo los que se aferren a ella permanecerán firmes cuando todo lo demás caiga. Hay verdades que se esconden no en la oscuridad, sino a plena luz del día. No son secretos encriptados ni doctrinas ocultas en libros prohibidos. Son símbolos, rituales y dogmas tan visibles, tan integrados al entorno religioso global, que muchos han dejado de verlos. Su cercanía ha anestesiado la percepción espiritual y en lugar de levantar sospechas, despiertan devoción. El sistema papal ha perfeccionado este arte, ha envuelto en solemnidad lo que es transgresión, ha revestido de belleza lo que es confusión, ha atribuido santidad a lo que no proviene del cielo. Y en esa envoltura simbólica yace uno de los mayores engaños de todos los tiempos. La Escritura jamás presenta los símbolos como simples adornos. En el lenguaje bíblico, cada señal tiene peso, cada imagen tiene intención, cada acto litúrgico está cargado de significado. Cuando Dios ordenó construir el tabernáculo, instruyó a Moisés con precisión, porque cada objeto hablaba de su carácter, de su plan de redención, de su santidad. El arca del pacto no era una caja decorativa. El candelabro no era una lámpara sin propósito. Todo apuntaba a Cristo. Toda forma reflejaba fondo. Por eso, cuando los símbolos se pervierten, cuando dejan de señalar a Dios para volverse en sí mismos objetos de poder, se rompe el pacto espiritual entre la verdad y la forma. La figura papal está rodeada de símbolos, desde su vestidura hasta su trono, desde sus insignias hasta sus gestos litúrgicos, todo comunica un mensaje. Pero ese mensaje no encuentra su raíz en las Escrituras, sino en una mezcla de elementos tomados del paganismo antiguo, adaptados por conveniencia, adoptados por tradición y finalmente elevados a verdades doctrinales. La tiara papal, por ejemplo, es una triple corona que simboliza la autoridad del Papa sobre la iglesia militante, sufriente y triunfante. Pero esa simbología no proviene de Cristo, quien dijo claramente que mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La corona triple no es una representación del siervo, sino del monarca. No refleja al Jesús que lavó pies,
sino a un sistema que se sienta en tronos dorados mientras proclama humildad. Los títulos atribuidos al Papa también son señales que no deben ser ignoradas. Vicario de Cristo sugiere que él actúa en nombre y lugar de Jesús en la tierra. Sin embargo, esto contradice directamente el testimonio bíblico. En Juan 14:16, Jesús prometió que enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo, para estar con nosotros para siempre. No anunció un hombre, no designó un sucesor humano con prerrogativas divinas. La presencia continua de Cristo en su iglesia es espiritual, no institucional. Pretender que un hombre ocupa su lugar no solo es una aberración teológica, es una sustitución directa del Salvador. Pablo fue claro: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. No hay otro nombre, no hay otro trono, no hay otro puente entre el cielo y la tierra. Los rituales que rodean el culto papal están impregnados de formas que se alejan radicalmente del modelo neotestamentario. El uso del incienso, las procesiones, las genuflexiones ante imágenes, los besos a reliquias, las bendiciones con objetos sagrados, las aspersiones con agua bendita, todos ellos constituyen una liturgia espectacular, pero vacía de sustento bíblico. El Antiguo Testamento presenta un sistema ceremonial específico para Israel, que tenía sentido dentro del pacto mosaico. Pero Cristo vino a cumplir ese sistema, a traer una nueva realidad espiritual que no dependía de formas externas, sino de adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Cuando se reinstalan formas ritualistas desligadas de esa verdad, no se honra a Dios, se regresa a las sombras que ya fueron vencidas. La centralidad de las imágenes es otro signo de alarma. En Éxodo 24:5 Dios ordenó: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No hay ambigüedad. El mandamiento no deja margen para interpretaciones suaves. Sin embargo, la estructura católica ha reinterpretado este mandato, alterando incluso la división de los 10 mandamientos para permitir el uso de imágenes en el culto. El resultado es visible en templos donde figuras de santos, vírgenes y ángeles ocupan el centro de la devoción. No importa cuánto se argumente que no se trata de adoración, sino de veneración. La práctica contradice el principio. Las rodillas dobladas, las oraciones dirigidas, las velas encendidas, las procesiones multitudinarias no son símbolos vacíos. Son actos de fe que desplazan la mirada de Cristo hacia representaciones humanas. El uso del crucifijo como emblema principal, con la figura de Jesús todavía colgado en la cruz, perpetúa una imagen que las Escrituras superaron. Cristo no está más en el madero, ha resucitado. Romanos 6:9 lo declara con certeza, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Pero el catolicismo insiste en mantener al Salvador como una figura sufriente, incompleta, dependiente de la piedad humana. Este símbolo tan difundido transmite inconscientemente un mensaje que contradice el poder de la resurrección. Jesús no es solo el Cordero inmolado, es el Rey victorioso. La misa, ritual central del culto católico, es presentada como una renovación incruenta del sacrificio de Cristo. El pan se convierte, según el dogma de la transubstanciación, en el cuerpo literal de Jesús. La copa en su sangre. El sacerdote, actuando en persona de Cristo, repite el sacrificio en cada celebración. Pero Hebreos 10:12 lo niega con fuerza. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay repetición, no hay renovación. Hay una obra completa, suficiente, eterna. La misa
al pretender ofrecer de nuevo a Cristo, anula el testimonio de la cruz. Lo que debía ser proclamado como victoria final es representado como necesidad constante. El agua bendita, las indulgencias, los escapularios, los rosarios, las reliquias de santos no son simples ayudas visuales, son sistemas de transferencia espiritual que el Evangelio no avala. La fe bíblica no opera mediante objetos, sino por el Espíritu. La salvación no depende de artefactos, sino del arrepentimiento y la gracia. Efesios 2:8 afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cualquier estructura que prometa beneficios espirituales por medio de objetos, ceremonias o gestos específicos está cayendo en el error de los Gálatas, a quienes Pablo reprendió diciendo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3:3. El lenguaje dogmático del magisterio papal es otra capa de esta red simbólica. Declaraciones ex cátedra, bulas papales, concilios infalibles forman un cuerpo de enseñanza que impone credos no inspirados por Dios. El creyente no es llamado a obedecer hombres, sino a escudriñar las Escrituras. Hechos 17:11 alaba a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy, ese espíritu debe renacer, porque cuando se deja de comparar cada símbolo, cada ritual, cada dogma con la palabra, se abre la puerta a la idolatría sutil, a la mentira refinada, al engaño santificado. Los colores, las formas, las palabras latinas, los sonidos gregorianos, el oro de los altares, la arquitectura monumental, todo contribuye a crear un ambiente que fascina los sentidos, pero que rara vez confronta el alma. Y sin confrontación, no hay conversión. La belleza exterior no garantiza la presencia divina. Jesús advirtió en Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La apariencia puede seducir, pero solo la verdad puede transformar. El sistema papal ha acumulado siglos de símbolos que parecen apuntar al cielo, pero que desvían la mirada de lo eterno hacia lo institucional. Su fuerza no radica en la violencia, sino en la aceptación. Su estrategia no es la imposición directa, sino la persuasión ritual. Pero el Espíritu de Dios no se mueve por espectáculo, se mueve por verdad. Donde el símbolo sustituye la palabra, el poder se pierde. Donde el ritual reemplaza al espíritu, la gracia se disipa. Donde el dogma humano ocupa el lugar de la Escritura, el alma se aleja de su Redentor. Dios nunca dejó al mundo sin testimonio. Ha revelado su carácter, su voluntad y su camino a través de su Hijo y de su palabra. No necesita símbolos ocultos para comunicar su gloria. No requiere estructuras grandiosas para transmitir su presencia. Él habita en el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. Todo sistema que impone símbolos sin el espíritu, que promueve rituales sin la verdad, que enseña dogmas sin el evangelio, está edificando sobre arena. Y cuando vengan los vientos y soplen las tormentas del juicio, esa casa no permanecerá. La verdad no necesita disfraz, no requiere ornamentos, no se apoya en objetos ni se encierra en estructuras. Resplandece por sí sola y a quienes se atreven a verla les libera. Como dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para conocerla hay que soltar todo aquello que ha sido presentado como sagrado sin serlo. Hay que renunciar a la comodidad de los símbolos y abrazar la incomodidad de una fe que exige discernimiento, obediencia y santidad. En eso consiste seguir a Cristo, no en repetir gestos, sino en cargar la cruz, no en venerar figuras, sino en rendir el corazón, no en recitar fórmulas,
sino en vivir en obediencia a su palabra. La gran batalla de los últimos tiempos no será entre naciones, ideologías o partidos políticos. Será una guerra silenciosa entre la verdad y el error, entre la luz de la palabra de Dios y las tinieblas del engaño disfrazado de piedad. No se librará necesariamente en los parlamentos ni en los campos de batalla, sino en los altares, en los púlpitos, en los corazones. Por eso, el discernimiento espiritual no es una opción para los creyentes del tiempo final, es una necesidad urgente. Y esa urgencia se vuelve aún más apremiante cuando el engaño proviene de lo que muchos consideran sagrado, cuando el peligro no se presenta con cuernos ni blasfemias abiertas, sino con cánticos celestiales, símbolos antiguos y rostros sonrientes que pronuncian bendiciones. Jesús lo advirtió con claridad en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta declaración no deja espacio para la ingenuidad. Si aún los escogidos pueden ser tentados al error, entonces la apariencia de santidad no es suficiente garantía. Los milagros no son prueba de verdad. Las señales no confirman la fidelidad a Dios si están desvinculadas de su palabra. En un tiempo donde el sistema papal gana cada vez más aceptación global, con discursos de unidad, de paz, de justicia social y de espiritualidad común, el llamado al discernimiento resuena con fuerza en cada página de la Escritura. No todo lo que brilla viene del cielo. No toda doctrina que se proclama desde un altar proviene del Espíritu Santo. Pablo, en 2 Corintios 11, 13, 15, revela una realidad escalofriante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este disfraz no es accidental, es intencional, es estratégico, y su objetivo no es solo engañar, sino desviar al pueblo de Dios hacia una falsa seguridad espiritual. El enemigo no siempre ataca con confrontación directa. Muchas veces seduce con una imitación peligrosa, y cuando esa imitación se asienta en el corazón de las estructuras religiosas más influyentes del mundo, el peligro se multiplica. El discernimiento no se adquiere por intuición ni por experiencia humana. Nace de una comunión constante con la palabra de Dios. Hebreos 5:14 lo expresa con firmeza. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata de impresiones vagas ni de suposiciones. Se trata de una capacidad espiritual afinada, entrenada, cultivada mediante el estudio, la oración y la dependencia total del Espíritu Santo. Cuando el pueblo deja de escudriñar las Escrituras, cuando se conforma con lo que otros dicen en nombre de Dios, entonces el terreno está preparado para que el error crezca con apariencia de verdad. En este escenario profético, la figura del Papa adquiere un peso trascendental, no como un simple actor religioso, sino como la encarnación de un sistema que combina autoridad moral con influencia global, doctrina tradicional con lenguaje bíblico, estructura visible con pretensiones divinas. Y esa mezcla es precisamente lo que exige discernimiento, porque quien observa superficialmente verá gestos de compasión, llamados a la paz, oraciones en nombre de Cristo y abrazos interreligiosos. Pero quien examina con el filtro de la palabra detectará un espíritu que no honra la suficiencia de las Escrituras, que sustituye la obra única de Jesús con rituales institucionales, que adorna la fe con símbolos sin vida y que proclama unidad sin arrepentimiento. Apocalipsis 13 presenta a la bestia que sube del mar, símbolo de un poder que surge de las naciones
y que recibe adoración universal. Este poder no rechaza abiertamente a Dios, más bien habla en su nombre, pero su autoridad no proviene del cielo, sino del dragón. La apariencia de piedad es solo la superficie de una rebelión estructurada. En el versículo 8 se lee: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta adoración no es necesariamente la de rodillas ante un altar, es obediencia, es aceptación ciega, es sumisión a un sistema que suplanta la verdad. La fidelidad a Dios en los últimos días no dependerá de pertenecer a una denominación o de conocer profecías. Dependerá de la capacidad de discernir, de saber cuándo la voz que se escucha, aunque parezca celestial, contradice la palabra eterna. En 1 Juan 4:1 se nos ordena: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta prueba no se basa en la emoción, sino en la doctrina. El verdadero espíritu nunca guiará a nadie a obedecer tradiciones que niegan la suficiencia de Cristo. Nunca conducirá a la veneración de ídolos, ni al reemplazo del reposo santificado por una festividad impuesta por hombres, ni a someterse a un líder que se proclama infalible. El discernimiento espiritual no teme ir contra la corriente, no se alinea con lo políticamente correcto ni con el ecumenismo popular. Se alinea con el cielo, y esa alineación costará reputación, pertenencia, comodidad, pero también traerá libertad. La verdad no siempre es agradable, pero siempre es necesaria. Cuando los sistemas religiosos se vuelven aliados del mundo, cuando predican paz sin confrontación, cuando toleran el pecado por el bien de la unidad, entonces es hora de que los fieles levanten su voz. El discernimiento no es pasividad espiritual, es una forma activa de vigilancia, es el centinela en la muralla, es la lámpara encendida en medio de la oscuridad. El tiempo que vivimos exige creyentes despiertos. No basta con asistir a cultos, no basta con repetir versículos. Es necesario desarrollar una percepción espiritual que permita identificar cuando el error se disfraza de verdad. En Mateo 16:3, Jesús reprendió a los fariseos porque sabían interpretar el aspecto del cielo, pero no sabían discernir los tiempos. Hoy, muchos entienden de política, de economía, de cultura, pero ignoran el movimiento del espíritu profético, y ese desconocimiento los hace vulnerables. No ver el peligro no lo elimina, solo prepara el terreno para su avance. Dios no nos dejó a la deriva, nos dio su palabra, su espíritu y señales claras, pero estas herramientas deben ser usadas, deben ser activadas por una fe viva, por una búsqueda constante, por un compromiso profundo con la verdad. El sistema papal no se presenta como enemigo de la fe, se presenta como su defensor, pero cuando esa defensa se basa en dogmas no bíblicos, en autoridad autoatribuida, en alianzas humanas que comprometen los principios del reino, entonces se hace necesario discernir, no con arrogancia, sino con reverencia, no con odio, sino con convicción, porque el amor verdadero no encubre el error, lo enfrenta con la verdad que libera. La historia de la salvación siempre ha sido una historia de separación, no de odio, sino de santidad. Abraham fue llamado a salir, Moisés fue llamado a separar. Jesús mismo declaró que vino a traer espada, no paz acomodada. Esa espada es la palabra. Corta, divide, revela. El discernimiento es el filo de esa espada en las manos del creyente. Sin ella no hay defensa, sin ella no hay claridad. Y en tiempos donde las tinieblas se visten de luz, donde el error se proclama desde púlpitos dorados, donde el símbolo reemplaza al Salvador, esa espada debe estar más afilada que nunca. En Apocalipsis 14, un pueblo se describe como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. No siguen sistemas, no siguen instituciones, siguen al Cordero. Este seguimiento no es simbólico, es real, concreto
y cuesta todo, pero también garantiza todo. Quienes desarrollen discernimiento en estos días finales no lo harán por instinto, sino por comunión. No lo harán por tradición, sino por revelación. Y cuando el engaño alcance su clímax, serán esos hombres y mujeres los que se mantendrán firmes, no porque sean fuertes, sino porque están anclados en la verdad. El Evangelio no necesita adornos ni defensores institucionales, no requiere filtros humanos ni rituales heredados. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como lo afirma Romanos 1:16. Su pureza no se manifiesta en sistemas grandiosos ni en palabras elevadas, sino en la obra simple, eterna y perfecta de Cristo crucificado y resucitado. El retorno al Evangelio no es un acto de nostalgia doctrinal, es una necesidad vital en medio del colapso espiritual global. Allí donde la figura del Papa ha ocupado el lugar del único mediador, donde dogmas han sustituido la voz del Espíritu y donde el esplendor de templos ha eclipsado la luz de la palabra, la voz del Señor sigue clamando: volveos a mí y viviréis. Este llamado no se dirige a estructuras, sino a corazones. No es una convocatoria ecuménica, sino una separación radical de todo aquello que impide ver a Cristo como suficiente. En 2 Corintios 11:3, Pablo expresa su temor de que la iglesia fuera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo, como Eva fue engañada por la serpiente. Esa fidelidad hoy está comprometida por un sistema que mezcla verdad con error, gracia con méritos, fe con tradiciones humanas. Volver al Evangelio significa rechazar toda intermediación que no sea la de Cristo, todo mandamiento que no nazca de la Escritura, toda estructura que no glorifique únicamente al Hijo de Dios. Cuando Pedro predicó en Jerusalén, no ofreció dogmas, ni reliquias, ni indulgencias. Proclamó a Jesús. Su mensaje fue claro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La iglesia verdadera no se edifica sobre sucesiones apostólicas humanas, sino sobre la confesión viva de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo demás se desvanece. Las coronas, los títulos, los altares decorados, las liturgias repetidas, todo pierde su esplendor ante la gloria de aquel que venció la muerte y ascendió al trono eterno. La invitación no es a reformar el sistema, sino a salir de él. Apocalipsis 18:4 lo dice sin rodeos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. No se trata de un acto físico solamente, sino espiritual. Salir es romper con la dependencia de lo falso, es dejar de llamar Padre a quien no lo es cesar de honrar símbolos que Dios no ha mandado, es volver a la sencillez del Evangelio predicado por los apóstoles, vivido por los primeros creyentes, confirmado por la cruz y sellado por la resurrección. Donde el Evangelio es predicado con poder, no hay necesidad de espectáculos. Donde Cristo es exaltado, no hay espacio para usurpadores. Y donde el Espíritu Santo guía, la verdad siempre triunfa sobre el engaño.